Me gustaría hablarles acerca de la investigación clínica con los implantes dentales Beacon. He estado trabajando con el sistema durante años y ahora estoy aquí para mostrarles nuestra experiencia en el Implant Dentistry Center. Me gustaría hablarles acerca de algunos mitos en la implantología y acerca de distintas áreas en las que pensamos que sabemos lo que está ocurriendo. Y a pesar de nuestro entendimiento en estos hechos clínicos, todavía no está soportado ninguno de ellos por la evidencia científica. Algunas de estas áreas son el efecto en el incremento del ratio corona-implante. Estos factores están asociados con cambios en el nivel de hueso. Hoy voy a hablarles de los factores asociados con la ganancia del hueso alrededor del implante y de los factores asociados con la pérdida de hueso alrededor del implante, basándonos en la investigación y la experiencia de este sistema. Aprenderemos cómo usar los antiinflamatorios no esteroideos para ayudar a la regeneración de hueso en casos en los que hemos perdido el mismo. Hablaremos también acerca de y compararemos la supervivencia de los implantes ultracortos Beacon. Hablaremos del efecto de la carga en los implantes cortos y si hay un umbral, o por lo menos un umbral clínico. Usaremos implantes ultracortos en áreas donde el espacio interproximal es limitado. Siempre que sea posible en esta presentación, soportaré mis afirmaciones con la evidencia científica disponible. La evidencia científica no es una opinión de un dentista en un manuscrito. La evidencia científica, de la forma en la que voy a definir, serán hallazgos clínicos significativos que han sido testados estadísticamente y revisados científicamente. ¿Puedo sugerir que el coste efectivo entre la pérdida de hueso alrededor del implante y el aumento de tensión no tiene evidencia científica? ¿Puedo sugerir que muchas de las cosas que supuestamente hemos comprendido durante años en implantología no están soportadas por evidencia científica? Vamos a mirar algunas de estas cosas en detalle. Algunos de los conocimientos adquiridos en nuestra formación dental son que un ratio corona-implante grande nos llevará a la pérdida de hueso alrededor del implante, que necesitamos ferulizar implantes para proteger el hueso. Esto es como si tuvieras osteoporosis y fueras al médico y el médico te dijera que necesitas estar en la cama. Elevar las piernas y atarlas entre ellas porque puedes perder hueso si estás sobrecargando tus huesos. Ningún médico evitará cargar los huesos. Solo en implantología nos atrevemos a decir que el hueso es incapaz de soportar fuerzas y que el hueso desaparecerá repentinamente cuando lo exponemos a carga. Voy a sugerir que el hueso en el maxilar y en la mandíbula es exactamente igual que el hueso en el resto del cuerpo. Si lo usas, lo mantienes. Si no lo usas, lo perderás. Voy a sugerir que algunos de los sistemas de implantes fueron diseñados para perder hueso hasta la primera espira. Así es como fueron diseñados. Este sistema de implantes fue diseñado para tener hueso coronal en la interfase del implante pilar. Y este es el motivo por el que tiene hueso en este área en particular. Nos han dicho que las mayores fuerzas de masticación fueron creadas con unas prótesis sobre implantes, pero nosotros sabemos que todas las investigaciones dicen lo opuesto, que las mayores fuerzas de masticación ocurren en humanos con dientes naturales y que las fuerzas excesivas llevarán a la pérdida de hueso alrededor del implante,
a pesar de que todas las investigaciones sobre el tema dicen que no se han demostrado la relación entre la pérdida de hueso alrededor del implante con el incremento de cargas. Por otra parte, y de gran interés, es que la relación entre el aumento de carga y la remodelación del hueso es un hecho ampliamente conocido en medicina. Sabemos que si levantas pesos, los huesos en tu cuerpo serán más grandes que si corres, por ejemplo. Que el tamaño de los huesos será guiado por las fuerzas, estarán directamente relacionados con las fuerzas que reciben. Todavía en implantología estamos pensando en, estamos perdiendo hueso, protejamos el hueso de las cargas porque vamos a seguir perdiéndolo. ¿No es eso interesante? Vamos a echar un vistazo al primero de estos mitos. El mito que teniendo una corona larga sobre un implante corto nos lleva a la pérdida de hueso periimplantario. Hicimos un estudio epidemiológico retrospectivo y preguntamos a los prostodoncistas cuando ellos me pedían hacer una investigación sobre el tema. Y la primera cosa que vino a mi mente fue, tenemos que hacer restauraciones sobre implantes unitarios. ¿Cómo evaluamos el efecto de las fuerzas en implantes que están cellulizados? Me sobrepasa. Pero antes de esta investigación y todas y cada uno de los estudios sobre el tema del ratio corona-implante se han hecho en restauraciones sobre implantes celulizados. Si dos implantes están celulizados, están distribuyendo las fuerzas entre ellos y no importa lo que pongas encima de los mismos, puedes poner una casa encima de ellos. Es cuando son implantes unitarios cuando puedes ver realmente el efecto de las fuerzas sobre ellos. Eso para mí era exactamente importante, extremadamente importante. Por supuesto, los resultados de nuestro estudio difieren de algunos de otros estudios porque nosotros empezamos con la metodología apropiada. Hemos estado siguiendo estos casos. En el momento en el que publicamos este artículo habíamos seguido a estos pacientes hasta 72 meses. Pero continuamos el seguimiento de estos pacientes hasta hoy. De estos 326 implantes que evaluamos, 81 de ellos en 46 pacientes, en vez de perder hueso después de la colocación de la corona, tenían más huesos después de la carga que el que tenían el día en que fueron colocadas las coronas. Evaluamos más de 90 factores diferentes y publicamos los resultados de este estudio en el International Journal of Oral and Maxillofacial Implants. En este estudio demostramos que el ratio corona-implante más largo estaba asociado con un incremento significativo de complicaciones protésicas. Demostramos que cuanto más larga era la corona, más probabilidad tenía el pilar de aflojarse en el área maxilar anterior. La diferencia era estadísticamente significativa. ¿Cuál es el efecto del ratio corona-implante en el área maxilar anterior? Que los pilares y coronas, y por aquellos de vosotros que todavía estáis usando tornillos, y los tornillos será más probable que se aflojen si la corona es más larga. Y por esta razón, o quizá no por esta razón, Beacon diseñó el implante específicamente para este área maxilar anterior. Y este usa una conexión de 2,5 milímetros, que es la que ustedes usarán. Si ustedes están usando implantes Beacon y quieren minimizar el aflojamiento de un pilar en el área maxilar anterior, necesitarán usar una conexión de 2,5 milímetros porque esta es la que fue específicamente diseñada para este área de la boca en particular. La segunda complicación que observamos en los implantes Beacon relacionada con la corona, con el ratio corona-implante, fue la fractura de los pilares de 2 milímetros en áreas posteriores. Cuanto más larga era la corona, más posibilidades de que un pilar de 2 milímetros se fracturara en el área posterior. Nosotros ya no usamos los pilares de 2 milímetros en áreas posteriores, preferimos usar pilares de 2,5 o 3 milímetros en estas situaciones en particular. Por otro lado, es obvio que el incremento del ratio corona-implante tiene un efecto negativo y que este efecto negativo es protésico. Los metales no pueden soportar fuerzas, específicamente en la boca, en estas áreas en particular, si no son suficientemente gruesos. Pero hay una diferencia muy grande entre metal y madera.
y entre implante y hueso en las personas. La gran diferencia es que el hueso cambia con las fuerzas. Cuando fuera que estuvieran diseñando este particular implante, no fueron a un catálogo de Black & Decker para ver qué tornillos se estaba usando en la madera y usarlo en la boca. Diseñaron un implante para colocarlo en el hueso. Y a diferencia del metal, el hueso se puede reforzar o debilitar. A diferencia de la madera, el hueso se puede reforzar y cambiar su arquitectura respondiendo a las fuerzas. Y esto es exactamente lo que pasó y el por qué nosotros encontramos esto en ratios de corona implante elevados. Ratios de corona implante por encima de 4,95, esto significa que la corona era casi 5 veces más larga que el implante en hueso, no tenía ningún efecto estadísticamente significativo sobre el hueso. ¿Por qué? Porque descubrimos lo que ya era conocido en medicina durante todos estos años, que las fuerzas son buenas para el hueso. Empezamos, por ejemplo, con este caso en particular. Esto, bajo todos los conceptos, es un implante ultracorto. Este implante tiene 6 milímetros de longitud por 4,5 milímetros de ancho. Está restaurando el primer molar maxilar. Este es el día de la inserción de la corona en 2007. El ratio corona-implante cuando se midió fue de 2,6. Después de 3 años de carga, ahora tenemos un ratio corona-implante de 2,2. ¿Por qué? Porque hemos tenido crecimiento coronal en la interfase implante-pilar. En vez de perder hueso durante los 3 años de función, lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario. Crecimiento de hueso en respuesta a la carga. ¿No es esto exactamente lo que pasa en cualquier parte del cuerpo? ¿No es esto lo que pasa exactamente lo que pasa cuando nosotros levantamos cargas? La explicación aquí es que si las fuerzas masticatorias que tienen una cierta intensidad las distribuimos sobre una superficie muy larga, como un implante largo o sobre un implante corto, tendremos más intensidad de carga en el hueso circundante de un implante corto que en uno de largo. Es la ley de Wolf. Por lo que con los años hemos cambiado nuestro plan de tratamiento para adaptarlos al paciente. Cuando el paciente vino para este tratamiento en particular, tenía 5 milímetros de hueso y ella había visitado a varios dentistas en la ciudad y todos les dijeron que necesitaba, en este punto y hace varios años, un levantamiento de senos externo y un implante de 5 kilómetros de largo. ¿Puedo sugerir que deberíamos tener 2 planes de tratamiento distintos? Los planes de tratamiento para los pacientes que queremos mantener en nuestras consultas y los planes de tratamiento para nuestras exmujeres y exmaridos. Si tu exesposa o exmarido viene a tu consulta con un caso como este, te diremos, tenemos que cogerte un trozo de tu cadera y te lo colocaremos justo ahí. Y entonces te colocaremos un implante especial para ti de 5 kilómetros de largo. De repente, por supuesto, en un primer molar maxilar habrá algunas fuerzas, pero no las suficientes para mantener el hueso de un implante de 5 kilómetros de largo. Ella o él perderá hueso debido al poco uso. Esto es porque no es necesario, porque tú no necesitas un implante de 5 kilómetros de longitud para soportar fuerzas en un primer molar. Después tendrás que hacer una terapia de tejido periimplantar muy dolorosa. O alternativamente, podemos colocar un implante Beacon de 5 por 5 milímetros, restaurarlo con una corona que tiene 3 veces la longitud del implante y hueso, y como puedes ver en el hueso del lado derecho, la calidad real del hueso ha cambiado con el tiempo. Se ha mineralizado en respuesta a las fuerzas masticatorias. ¿Puedo sugerir que la respuesta a las cargas excesivas de hueso solo es una fractura?
¿Puedo sugerir que si el hueso no puede soportar las fuerzas, el hueso se fractura? No ocurre esto en la pérdida de hueso hasta la primera espira porque el hueso fue sobrecargado mágicamente en la parte superior del implante y decidió que en ausencia de movimiento iba a desaparecer en una sola espira. Esto no se escucha en ningún lado excepto en implantología. Nosotros empezamos con un hueso de mala calidad y lo hemos cambiado y sabemos que por los estudios tan maravillosamente hechos en la New York University por el Dr. Coelho y colaboradores sobre qué tipo de hueso se forma y cómo este implante cambia el hueso que existe en la boca. Por supuesto, cuando tienes un paciente al que le colocamos un implante de 5x5 con una pequeña elevación de senos, ¿cuántos analgésicos piensan que este paciente tuvo que tomar al día siguiente? Y esto es un hecho real. Un solo ibuprofeno porque le dije que lo tomara. Después de esto, ella dijo, no necesitaré ninguno. No fue nada doloroso. ¿Cuántos ibuprofenos tomaría un paciente que le hubieran colocado un implante grande y un levantamiento de senos externo? ¿Cree usted honestamente que un paciente al que le hacemos esta cirugía particularmente traumática volverá a nuestra consulta para más implantes? Bueno, cuando un paciente está satisfecho, vuelve y dice, ¿sabes qué? El diente posterior me está molestando. Vamos a quitarlo y vamos a colocar un implante. Porque este implante no fue en absoluto doloroso. Se colocó muy fácilmente. Y como podéis ver, lo hemos hecho muchas veces. Este es otro caso, tenemos 5 milímetros de hueso y colocamos un implante de 5x5 y lo restauramos. Y esto es 3 años más tarde. No necesitamos ser un dentista para saber que el hueso después de 3 años está más mineralizado. Que hemos cambiado la anatomía y configuración de este hueso en particular cargándolo, lo que en definitiva es exactamente lo que ocurre en cualquier otra parte del cuerpo. Por lo tanto, tenemos una situación como esta. Podríamos colocar un implante más largo y esto es exactamente lo que hicimos en el área donde había más hueso. Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que la mayor diferencia de este sistema de implante es básicamente la longitud. Usamos un implante más corto donde había menos hueso y uno más largo donde había más hueso. Si tuviera que volver atrás, habría colocado 2 implantes ultracortos por lo que he aprendido durante los años. Y esta fue la oclusión en este caso en particular. 4 años con esta oclusión. El hueso acabó siendo mejor en el implante ultracorto. No es necesario colocar implantes largos y fresar profundamente. Tampoco es necesario ferulizar los implantes para proteger el hueso. El hueso no necesita ser protegido de las fuerzas. El hueso necesita ser cargado para mantenerse vivo. Por lo tanto, una mínima cantidad de hueso, como pueden ver, y esto fue una webcast que hizo el Dr. Dagen en Londres, los implantes fueron colocados, como pueden ver, y empezamos con muy poco hueso. Y ahora colocamos los implantes y los pilares de levantamiento de senos internos, que son los que mantienen los implantes en su sitio. Los implantes están como nadando en el injerto del seno. Para la estabilidad primaria, por todas las cosas que nos han dicho que son absolutamente necesarias, por supuesto, necesitas que el implante esté donde quieres que esté si quieres restaurarlo. Y esta es la razón por la que es importante tener el pilar de levantamiento de senos. Por supuesto, tú no quieres que el implante se vaya hasta el seno, a no ser que quieras perder 5 kilos en una mañana, cosa que a mí me ha ocurrido. Mi primer levantamiento de senos y el implante se fue hacia el seno. Y perdí casi 3 kilos solo intentando recuperarlo. Y así aprendí lo importante que es el pilar de levantamiento de senos. ¿Qué le pasó al hueso 4 años después de la carga? ¿Perdimos hueso hasta la primera espira? No. El hueso es más fuerte que 4 años después. Un paciente viene a tu consulta. Tenemos 2 milímetros de hueso.
Y si el paciente esto es esposa, sabemos exactamente cuál es el tratamiento. Necesitamos un gran injerto y un implante de 5 kilómetros de largo. Pero actualmente queremos mantener este paciente en nuestra consulta, por lo tanto le colocamos un implante de 5 por 6 milímetros, como lo hizo el Dr. Daher, con un levantamiento de senos externo. Bien, la estabilidad primaria, 6 meses después de la colocación del implante, y por supuesto situaciones como estas son las que se pueden regenerar completamente en el hueso, quieres dejar suficiente tiempo para que se reorganice y seamos capaces de cargarlo. 6 meses de cicatrización, hay una cantidad de hueso significativa y aquí se ve 2 años después de la inserción de la corona, con un tratamiento mínimo y máximo resultados. El paciente satisfecho. Así es como empezamos y el resultado final. Otro caso con 3 milímetros de hueso y levantamiento de senos al mismo tiempo de la colocación del implante. Como pueden ver, estamos utilizando el hueso remanente del paciente para soportar el pilar del levantamiento de senos. Esto es 6 meses después y esto es después de 4 años de carga. La respuesta del hueso será directamente proporcional a las fuerzas masticatorias. Puedo sugerir que bajo función no podemos romper la conexión entre el hueso y el implante, que bajo carga el hueso se endurece. Por lo tanto, un paciente viene a tu consulta, un fallo en una dentadura parcial fija, tiene 3,5 milímetros de hueso, colocamos un implante Vicon de 5 por 6 con levantamiento de senos. Y este caso lo hice yo mismo. Lo dejamos cicatrizar. Esto es en el momento de la inserción de la corona. Y esto les permite ver algunas de las capacidades de que este sistema de implantes tiene en particular. No es un puente de 3 piezas, solo son 2 tips. Uno de los implantes está soportando 2 piezas y el otro soporta 1. Y los unimos directamente en boca con composite. Aquí vemos en 2010, 2011 y esta es en 2013. La última locura en implantología dental es que al hueso le gusta la carga. Que los dentistas finalmente han descubierto que lo que ocurre en la boca es exactamente lo mismo que ocurre en el resto del cuerpo. El paciente viene a tu consulta y la relación con un implante es de 4,3. ¿Por qué? Porque este implante de 8 milímetros de largo tiene solo 4 milímetros de hueso. Está restaurando el primer molar maxilar. ¿Cuál será la respuesta del hueso cuando este paciente venga algunos años después de la inserción de la corona? 3 años después, el hueso ha crecido apical y coronalmente y el ratio corona-implante ya no es de 4,3, es de 2,76. ¿Cuál es el efecto de las fuerzas en el hueso? Si no pueden romper la conexión entre el implante y el hueso crecerá en respuesta a las fuerzas masticatorias. Este es otro caso en la mandíbula en el cual el ratio corona-implante en el momento de la inserción es de 2,5. Esta fue la oclusión durante 6 años. Aquí está el hueso después de 6 años. El ratio corona-implante es ahora más pequeño porque el hueso ha crecido coronalmente respecto a donde estaba, hacia la interfase implante-pilar. Por lo tanto, si vamos a perder hueso hasta la primera espira, ¿no serían estos casos en los que deberíamos perder hueso? Estos son implantes cortos y es el maxilar. Esto es la mandíbula y tenemos dientes muy grandes soportados por dientes muy cortos. Lo que descubrimos en este primer estudio es que había muchos pacientes que ganaban hueso en vez de perderlo a lo largo del tiempo. Por lo que me obsesioné con la cuestión de la ganancia de hueso en la cresta. Tenía que conocer qué es lo que tenían estos pacientes en común y por qué en algunos casos perdíamos hueso y en otros lo ganábamos.
La ganancia de hueso que observamos es la siguiente. Esta es la ganancia de hueso que observamos en el primer caso cuando llegué a Beacon y el que llamó mi atención. En el 2008, como pueden ver, había habido un crecimiento de hueso significativo hacia la base esférica del pilar. No hubo pérdida de hueso en la primera espira, sino que el hueso había crecido hacia la base del pilar. El pilar es de titanio pulido. ¿Qué pasaría si les dijera que esto no ocurrió por casualidad, sino porque el ingeniero que diseñó el implante, que está sentado aquí en la primera fila, lo diseñó de esta manera? Planeó que el hueso coronal a la interfase implante-pilar fuera cargado con la base del pilar. Así es como este sistema de implantes fue diseñado. El hueso crece hacia la base del pilar porque las fuerzas se distribuyen hacia el hueso a través de la base esférica y a través de los tejidos blandos, como pueden ver en este caso particular. Así fue como fue diseñado. ¿Quieren saber por qué este sistema de implantes no tiene tornillo? Porque el ingeniero necesitaba el tornillo para tener un poste suficientemente pequeño para que su base esférica estuviera por encima del hueso y ser capaz de cargarlo. No tienes más espacio para un tornillo. Todo fue para el diseño de la base esférica y el hombro del implante para mantener el hueso. Este es un diseño que se llama Platform Switching de carga. Vamos a hablar de esto más tarde. Cuando llegué aquí en el 2001, pude ver lo que vi en el 2003. Vi que había alguna mineralización hacia la interfase implante-pilar. Para mí, viniendo de Harvard Dental School y trabajando con implantes dentales Straumann, fue una cosa tremendamente nueva. No me lo podía creer. Y dije, he estado trabajando con un sistema dental Straumann y nunca, durante todos estos años, nunca he visto este tipo de crecimiento óseo alrededor de aquellos implantes. Tampoco lo vi entre sí o en otro implante que estuve usando antes, y esto me dejó atónito. Este día aprendí que el crecimiento del hueso es una droga y yo soy adicto a ella. Asistí a grupos de crecimiento de hueso que tenía Beacon e íbamos todos los viernes y decíamos, sí, soy un adicto al crecimiento óseo y no puedo vivir sin ello. ¿Pueden imaginar lo difícil que fue revisar este manuscrito en particular? Cuando yo tenía a todos los investigadores de los otros tipos de implantes que estaban acostumbrados a perder hueso revisando manuscritos sobre los factores asociados a la ganancia de hueso perimplantar en restauraciones sobre implantes unitarios, estaba horrorizado. Los comentarios de los revisores eran horribles. Pero ¿saben qué? No se puede argumentar frente a imágenes radiográficas. ¿Hay o no hay? Encontramos que de los 90 factores que fueron correlacionados con el cambio de nivel de hueso perimplantar, 13 estaban relacionados con pérdida de hueso y 10 con ganancia de hueso. Encontramos que los factores que estaban asociados con la pérdida de hueso en análisis multivariables estaban asociados con la existencia de composite en la base esférica del pilar. Si llevas los composites hacia la base esférica del pilar, pierdes hueso. Este fue el primer predictor fuerte de la pérdida de hueso perimplantar en este sistema de implantes en particular. Si sacas un diente adyacente, vas a perder hueso en este lado del implante. El implante más largo utilizado en este estudio en particular fue también el que perdió más hueso. El implante de 11 milímetros de largo por 5 milímetros de ancho estaban asociados con una pérdida de hueso significativa. El tratamiento en la superficie de los implantes de titanio Plasma Spray que Beacon usaba anteriormente tenían más posibilidades de perder hueso. Los pacientes con profundidades de sonda elevadas casi llegaron a la significación estadística. Y creo que la explicación de esto va asociada a la historia de la enfermedad periodontal.
Así es como lo he aprendido durante los años. Algunos pacientes simplemente son propensos a la pérdida de hueso y estos pacientes con historia de enfermedad periodontal pierden hueso solo con mirarlos. ¿Cuáles eran los factores asociados con el efecto exactamente opuesto? ¿Cuáles fueron los factores asociados con el crecimiento de hueso crestal? Un factor fue el recubrimiento de hidroxiapatita en los implantes. Si el implante está recubierto con hidroxiapatita, tiene significativamente más probabilidades de ganar hueso. Otro factor era la presencia de una base esférica de titanio. Los implantes que tenían dentadura natural antagonista tenían significativamente más probabilidades de ganar hueso comparados con los que tenían restauraciones de implantes como antagonistas. 5×8. Aquí estamos. Encontré que el implante más largo utilizado era el que perdía más hueso, 5×11. Y encontré que el implante de 5×8 pierde significativamente menos hueso y que es el que significativamente tiene más probabilidades de ganar hueso. Así es como lo racionalicé. A partir de este implante fui al Dr. Morgan y le dije: ¿sabes lo que me has estado diciendo durante todos estos años, que los implantes cortos son mejores? Acostumbraba a pensar que los implantes cortos eran tan buenos como los implantes largos. Y ahora sé que los implantes cortos son mejores para mis pacientes. ¿Por qué todavía no sabemos esto en implantología dental? Porque como estamos usando implantes de 5 kilómetros de largo y los ferulizamos entre ellos para proteger el hueso de las fuerzas, el único hallazgo clínico que observaremos será la pérdida de hueso. Esto es debido a que estamos creando y replicando un ambiente propicio a la pérdida periimplantar. El otro factor que fue una completa sorpresa fue la ingesta diaria de antiinflamatorios no esteroideos. Los pacientes que toman una aspirina diaria para la prevención cardiovascular o cualquier otro antiinflamatorio no esteroideo para el tratamiento del dolor articular tenían significativamente más probabilidades de ganar hueso alrededor del implante Beacon. Tomé estos resultados y fui a Shadi y le dije: mira estos resultados. Y él me dijo: por Dios, Rainer, tienes que hacer estos números otra vez porque todos sabemos que los antiesteroideos no son buenos. Porque cuando tienes una fractura y los tomas simplemente no cierra. No puede ser. Por lo que revisamos los datos y lo que me convencí fueron las radiografías y puse las radiografías de los pacientes que tomaban antiinflamatorios y las de los pacientes que no los tomaban y se vería claramente la diferencia. Por lo tanto, el primer factor asociado con el crecimiento óseo fue el recubrimiento del implante con hidroxiapatita. Los implantes con recubrimiento de hidroxiapatita tenían significativamente más probabilidades de ganar hueso y los implantes con recubrimiento de TPS tenían significativamente más probabilidad de perder hueso. La observación de que los implantes con recubrimiento de hidroxiapatita tienen más probabilidades de ganar hueso no es nueva. Fue reportada en 1990 en varios estudios en animales. El típico crecimiento de hueso que observas en un implante con recubrimiento de hidroxiapatita es crecimiento de hueso en este recubrimiento de hidroxiapatita. Por ejemplo, lo puedes ver en esta área de aquí. Todo un implante tiene recubrimiento de hidroxiapatita y puedes ver mineralización hacia el recubrimiento de hidroxiapatita. Esta es una mineralización que se replica, como pueden ver, en varios pacientes. Esto es un ZIP, una corona integrada al pilar, en un implante Beacon de 5×6 de longitud con recubrimiento de hidroxiapatita. Y está masticando contra dientes naturales. Este es un segundo molar maxilar. ¿Qué va a pasar en hueso tipo 4 cuando tenemos un implante corto y que está ocluyendo y está recibiendo todas las fuerzas extra? Ya tenemos pérdida de hueso hasta la primera espira cuando insertamos la corona, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a continuar perdiendo hueso hasta la segunda espira? Vamos a ver qué ocurre en este caso. Esto es 6 años después. No pinté este hueso de blanco. El paciente empezó la función. Y para aquellos de vosotros que piensan que seleccioné el mejor ángulo para hacer estas dos radiografías, aquí podéis ver 2008, 2009, 2013.
Crecimiento óseo lento pero constante. Esta es la oclusión. Y podéis ver aquí que una de las limitaciones de un implante corto es que no reconstruyes los tejidos blandos por encima del mismo. Si no tomas una porción de la cadera de una persona, no lo puedes construir. Incluso si tomas una parte de la cadera de una persona, podrías no ser capaz de construirlo. Pero ¿entendéis lo que os estoy diciendo? Una de las limitaciones de un implante corto, si no haces injerto, es que no puedes reconstruir el contorno, lo que podría permitir el atrapamiento de comida en esta zona. Pero dejadme que os pregunte esto. ¿Cuántos de esta sala elegirían colocar un bloque de injerto aquí y un implante más largo en vez de un implante corto y una simple corona unitaria como esta? ¿Cuántos de vosotros elegirán el injerto? ¿Y por qué no hacemos lo mismo a nuestros pacientes? Porque de repente, con estos planes de tratamiento, existen todas estas otras cosas que no nos gusta colocar en nuestras bocas, que yo no me colocaría a mí mismo a través de una terapia de transposición del nervio, y aún así está indicado en algunos pacientes. Pero en situaciones como esta, ¿necesitas tener injerto óseo? No. No. Lo que el paciente nos pide es que le coloquemos un diente aquí para que pueda masticar. Esto es realmente lo que quiere. Si es en un maxilar anterior, ok. En el tejido del área maxilar anterior es una historia diferente, porque puedes necesitar reconstruir el tejido blando con propósitos estéticos, pero en áreas posteriores este motivo no existe. ¿Qué preocupa del recubrimiento de la hidroxiapatita? Que pueda ser contaminada fácilmente. Si el paciente es poco higiénico y tenemos un montón de nuestras consultas de ellos, se puede contaminar más fácilmente. Pero una de las razones de por qué esto no es un problema con los implantes Beacon es porque el implante Beacon se coloca entre 2 y 3 milímetros por debajo de la cresta ósea, por lo que no se puede contaminar. Sabemos por estudios realizados por el Dr. Coelho que el recubrimiento de hidroxiapatita no se daña y que el recubrimiento de hidroxiapatita se mantiene después de 13 años en función. Estos fueron los estudios retrospectivos. El segundo factor asociado con el crecimiento óseo fue la presencia de una base esférica. Encontramos que las restauraciones que tenían una base esférica de titanio tenían significativamente más probabilidades de ganar hueso. No importaba si era una corona de metal cerámica o un pilar no pretallado o una corona integrada al pilar, lo que importaba era que tuviera una base esférica. Miren lo que ocurrió cuando se retiraron las bases esféricas. Miren, este tiene algún tipo de base esférica. Este tiene plástico en toda su base hasta aquí. Por lo tanto, si quieres transformar un implante Beacon que funciona perfectamente en otro implante, la única cosa que tienes que hacer es colocar plástico en la base del pilar y entonces tendrás pérdida de hueso hasta la primera espira. Esto es porque la bacteria no saldrá de la conexión hexagonal, sino que vendrá de la base del pilar. Has cambiado de golpe la distribución de las fuerzas masticatorias. Ahora, a través del composite no van a llegar hasta el hueso. Vimos una probabilidad significativamente más alta de pérdida ósea en estos implantes que fueron restaurados con bases esféricas de composite. Como pueden ver, hubo una diferencia significativa de menos 1,45, que es el resultado de Brånemark, a 0,29. La diferencia es estadísticamente significativa. Esta diferencia y este hallazgo clínico en particular para el Clinical Oral Implant Research y publicada en enero de este año, ahora puede considerarse una evidencia científica. Miren este caso en particular. Los implantes fueron colocados en 2006 y restaurados entonces. Miren esto. Este es el implante más corto, este es el que tiene el mejor hueso. ¿Por qué? En el caso este en particular es porque tiene la base esférica. Estos tienen bases de composite y miren lo que pasa con el hueso. Estos son implantes ultracortos y miren lo que ocurre al hueso. Las fuerzas se supone que son mayores cuanto más posterior es el implante, ¿de acuerdo? Y tenemos este implante corto, pero lo que importa aquí
son las bacterias acumuladas y cómo las fuerzas ya no se transmiten al hueso. ¿Qué pasa si tenemos un caso en el que no tenemos una base esférica? ¿Cargamos parte del hueso? ¿Podemos hacerlo crecer otra vez? El doctor Morgan me enseñó algo de esto anteriormente. Si tienes una base esférica de plástico, el hueso se retira. Pero, ¿qué ocurre si coloco una nueva base esférica? ¿Puedo volver a ganar hueso? Eso es lo que hicimos en este caso en particular. Cambiamos la base esférica y después de 6 meses pueden ver cómo se ha remineralizado el hueso. ¿Por qué? Porque el ingeniero que diseñó este implante no tomó un catálogo de Black & Decker, cerró sus ojos y escogió un tornillo que debería ser usado en madera para usarlo en boca. El ingeniero que diseñó este implante, diseñó el implante para ser colocado en humanos y para distribuir las fuerzas a través de la base esférica hacia el hueso. Esto es lo que ocurrió 6 meses después de cambiar la base esférica, y esto es 3 años después de que la base esférica fuera cambiada. Como pueden ver, hay una mejor estabilidad en el hueso. Lo he descubierto por mí mismo después de estos años. Finalmente el ingeniero me vino y dijo: finalmente, Rainer, te voy a decir cómo diseñamos el sistema. Es interesante cómo algo que fue diseñado sobre el papel en un laboratorio, ahora tenemos la evidencia clínica para ir y enseñarlo y decir esto. Sí, lo que Mr. Driscoll diseñó en aquel laboratorio ahora está en boca de pacientes y está dando los resultados esperados. La presencia de una base esférica en titanio está asociada al crecimiento óseo porque está diseñada para mantener el hueso. Esto es por lo que la llamamos cambio de plataforma con carga. El concepto de cambio de plataforma con carga es para transformar la porción transcrestal de un implante en una estructura de transferencia de carga. Sabemos que en sistemas de implantología convencional tenemos pérdida de hueso hasta la primera espira. Pero la primera espira es también la zona del implante en la que tenemos el hueso cargado bajo presión y la interfase de implante pilar. Estos implantes, para todos los propósitos, fueron diseñados para tener hueso hasta la primera espira. Es un milagro cuando tienen hueso más arriba, cuando tienen hueso por encima de la primera espira. En sistemas convencionales de hexágono externo, cuando reciben fuerzas de masticación, las fuerzas se transmiten al hueso a través de la primera espira. No importa si el hueso está allí, así fue como fueron diseñados. En cambio, en el cambio de plataforma convencional, no es físicamente posible la carga del hueso por parte del pilar. ¿Por qué? Porque el pilar es más pequeño que el implante, y todas las fuerzas masticatorias del paciente no serán capaces de cargar el hueso en este área en particular. Alcanzarán el hueso justo aquí si el implante tiene una superficie rugosa, pero no es físicamente posible cargar el hueso coronal. No hay hueso coronal a la interfase implante pilar en estos casos porque no se está cargando el hueso en esta zona. El hueso solo se mantiene si se carga, si lo cargamos. El objetivo del cambio de plataforma con carga es cargar el hueso coronal a la interfase implante pilar. De la misma manera, este hueso es cargado apicalmente a esta espira. El cambio de plataforma con carga fue diseñado con 2 elementos. El primer elemento necesario es: si quiere tener hueso coronal a la interfase implante pilar, se necesita espacio. Necesitamos tener espacio. Si el implante y el pilar son del mismo tamaño, no hay espacio para el hueso coronal en la interfase implante pilar. La primera cosa que se hizo fue diseñar el hombro angulado para proporcionar espacio al hueso que tenía que crecer allí.
Este es el elemento. El primer elemento es un cambio de plataforma que permite un cambio gradual con angulación convergente hacia el pilar. El segundo elemento del cambio de plataforma con carga, tal como fue diseñado, fue el elemento de carga. La base esférica del pilar ahora carga el hueso de este área donde se creó el espacio gracias a la forma piramidal de la cabeza del implante. Como pueden ver aquí, Beacon tiene hueso coronal en la interfase implante-pilar porque puede ser cargado y mantenido en este espacio. Ahora, ¿la base esférica del pilar carga realmente el hueso? Este supuesto fue estudiado por el Journal of Prosthetic Dentistry y publicado en 2010. En este estudio en particular, los investigadores colocaron implantes Beacon y realizaron un estudio de elementos finitos y colocaron los implantes 1 milímetro por debajo de la cresta ósea, 2 milímetros por debajo de la cresta ósea o supercrestal. Solo cuando los implantes fueron colocados de 1 a 2 milímetros por debajo de la cresta ósea, se observó transmisión de fuerzas de la base esférica del pilar. Como pueden ver aquí, las mayores fuerzas, la concentración, no fue en la primera espira, fue en la base del pilar. Y así fue como fue diseñado. Así fue como el ingeniero diseñó este sistema de implantes. Encontramos mayor estrés óseo en la base del pilar y en el hueso en contacto con esta base esférica. Miremos un caso clínico. Este es un implante Beacon en una paciente. Y estamos en 1998. Esto es lo que el estudio de elementos finitos nos dice que va a ocurrir. Que las fuerzas se van a concentrar aquí. ¿Qué ocurrirá con el hueso 13 años después de la carga? Aquí lo tienen. ¿Qué le ocurrió al hueso después de 13 años de carga? Que fue estimulado donde se han acumulado las fuerzas de carga. Esta es una base esférica pulida. Ahora voy a analizar este pesado manuscrito y algunos de los comentarios de los revisores. Algunos de ellos no son comentables. Se preguntaban, ¿cómo podemos tener contacto entre el pilar y esto? Esto no es posible. Bueno, así fue como fue diseñado. Cuando insertas un pilar Beacon, preparas el hueso para insertar el pilar y crear un contacto físico entre la base esférica del pilar y el hueso. Y lo creas porque así fue como fue diseñado por el ingeniero que lo hizo. Lo que he aprendido a lo largo de los años es que no solamente sucede así, pero en los casos en los que no tienes hueso para empezar el proceso, el contacto se puede generar a lo largo de los años, o el crecimiento y la mineralización, solo con la distribución de fuerzas, desde la base esférica. ¿Es esto distinto? Absolutamente. Bienvenidos a mi vida, intentando publicar estos manuscritos y tratando de educar a los revisores. De todas formas, como pueden ver en estos 9 años después de la inserción de la corona, lo que le ocurrió al hueso es que está significativamente más mineralizado y más cerca de la base esférica del pilar. Esto es 13 años después. 13 años después, ¿ok? ¿Qué ocurrió aquí? ¿Qué ocurrió a lo largo de estos años? Desde 1999 a 2011. Pasan años y lentamente, y no ocurre en cada uno de los pacientes porque los pacientes se tienen que limpiar y mantener para que esta observación clínica ocurra. Pero esta es la corroboración clínica del diseño en papel de los años 80. Como pueden ver, tenemos implantes de diferentes tamaños y el hueso crece siempre hacia la base hemisférica.
Y esto es un escáner mostrando el hueso en proximidad a la base esférica en la dirección adecuada. El tercer factor asociado con el crecimiento óseo fue cuando el implante se oponía a un diente natural. Esta fue una sorpresa para mí porque cuando fui a la escuela dental, cuando fui a estudiar prostodoncia, me dijeron que grandes fuerzas no eran buenas para soportar prótesis sobre implantes. Y ahora estoy viendo esto, implantes perdiendo hueso. Pero quizá esto es porque las fuerzas de dientes naturales serán menores y las fuerzas de los implantes serían demasiado grandes. No es así. Encontramos significativamente menos pérdida de hueso en los implantes que tenían oclusión sobre dientes naturales en comparación a implantes que ocluían sobre implantoprótesis. Publicamos esto en enero de este año en este manuscrito. Concluimos que las estructuras opuestas tienen un efecto significativo en el nivel de hueso periimplantar. Los implantes que ocluían contra dientes naturales tienen una probabilidad significativa de ganar más hueso. Cuando lees un libro como este es un libro del Dr. Misch, lees afirmaciones como esta. Algunos autores han sugerido que la falta de propiocepción en implantes opuestos puede maximizar la carga alrededor de la prótesis soportadas por implantes. En casos parcialmente edéntulos, durante la parafunción se crean fuerzas masticatorias más elevadas en implantoprótesis. Esta afirmación no está soportada por evidencia clínica. De una vez por todas, los implantes tienen menos propiocepción, pero tienen propiocepción. Los pacientes con implantes tienen propiocepción y se llama oseopercepción. La diferencia es el umbral a mínimas cargas. Básicamente, si tiene un paciente con un implantes versus dientes naturales, el paciente con prótesis sobre implantes no percibirá cargas por debajo de 3 newtons. La diferencia entre dientes naturales e implantes está entre 0,3 y 3 newtons o 0,1 y 3 newtons, dependiendo del estudio que analices. Es una diferencia que es de 100 a 500 veces, pero aún así, esta es la diferencia. Déjenme preguntarles esto. ¿Cuántos de ustedes tienen pacientes en su consulta en los que el exceso de fuerza masticatoria sea de 3 newtons? Esto es básicamente lo que esto dice. Si las fuerzas son mayores de 3 newtons, un paciente con implantes las puede detectar. No es propiocepción. Es bien conocido que las fuerzas masticatorias de dientes naturales son mayores que en pacientes con implantes, no menores, mayores. Cuando extraemos dientes naturales y colocamos implantes, las fuerzas masticatorias disminuyen. Esto es lo que hicimos. Les hemos colocado implantes de 5 kilómetros de largo, los hemos ferulizado, les hemos colocado fuerzas menores de las que tenían anteriormente con los dientes naturales. Sin embargo, nos quejamos cuando perdemos hueso. Hemos creado un ambiente para que se pierda hueso. Esto es lo que hemos hecho y esto es justamente lo que vemos en nuestra clínica diaria. Mientras protejamos el hueso de cargas, estamos creando un ambiente para que se pierda hueso alrededor del implante. Admitamos que esta no es la única razón de pérdida de hueso, tenemos las bacterias y todas estas otras cosas, pero esta es absolutamente una razón importante. En este manuscrito en particular, la hipótesis fue que en pacientes con restauraciones sobre implantes que ocluían contra dientes naturales ganaban más hueso que aquellos pacientes con implantes que ocluían contra prótesis sobre implantes. El cuarto factor asociado a cambios en el nivel de hueso fue el tamaño del implante. Encontramos que los implantes de 5×8 tenían significativamente más posibilidades de ganar hueso que los de 5×11, que tenían significativamente más probabilidades de perderlo. De aquí sugerimos que hay una longitud ideal para cada diámetro de implante, y para los implantes de 5 milímetros de diámetro, cuanto más corto mejor. Miren este caso.
Es un 5×8 en maxilar posterior. Y tenemos crecimiento de hueso bajo la base esférica. También encontramos que los implantes de 5×8 maxilares perdían más hueso que en la mandíbula. Encontramos que los implantes de 5×8 tienen más probabilidades de ganar hueso si están en mandíbula posterior. Fui suficientemente insano para hacer revisar este manuscrito a periodoncistas del Journal of Periodontology. El manuscrito fue publicado después de un largo proceso de revisión. No me rindo. No acepto rechazos sin estar soportados por evidencia científica. Los lucho. Cuando el editor es honesto, como lo es el editor del Journal of Periodontology, la ciencia prevalece. Publicamos que los implantes de 5×8 llevan a la estabilidad ósea en mandíbula posterior. Están asociados a una menor pérdida de hueso significativa en la mandíbula posterior. Estos fueron algunos de los casos del estudio. Tuvimos crecimiento de hueso hacia la base esférica después de algunos años de carga. Nuestros pacientes toman medicación por muchas condiciones diversas. Cuando vienen a nuestra consulta, siempre les preguntamos qué medicación están tomando. Si se lo preguntas, como lo hicimos en este estudio retrospectivo en particular, descubrirás que muchos de ellos no toman ninguna medicación, que las medicaciones que toman más frecuentemente nuestros pacientes son estatinas. Para la prevención cardiovascular, los pacientes toman medicación para disminuir el nivel de colesterol. Esta es la medicación más frecuente. Encontrarás muchos pacientes tomando aspirina diaria para prevención cardiovascular. Se ven muchos en estos días. Pero antes de este estudio no hay ninguna publicación relacionando el nivel de hueso con la medicación que toman los pacientes. Lo que esto quiere decir es que si vas a una universidad y haces un estudio sobre el nivel de hueso periimplantar, no te preguntan si tomas antiinflamatorios no esteroideos, sino corroboran si este factor podría influir en los cambios en el hueso. Cuando preguntamos esta cuestión, descubrimos que los pacientes que toman antiinflamatorios no esteroideos para el tratamiento de dolores articulares o para la prevención cardiovascular tienen más probabilidades de ganar hueso y menos probabilidades de perderlo alrededor de los implantes Beacon. Were significantly more likely to gain bone, were significantly less likely to lose bone around Beacon implants, an effect that was specific to HA-coated implants. Este hecho fue más específico aún en los implantes con recubrimiento de hidroxiapatita. ¿Recuerdan el primer caso que les enseñé que me dejó impresionado en todo este tema? En este caso, el paciente se tomaba 8 ibuprofenos al día durante todo el estudio, durante toda la investigación. Aquí tienen este paciente. Aquí ven el paciente. El hueso crece a través de la interfase implante-pilar. Esto es 6 años después de la inserción de la corona y tomaba una aspirina al día. El hueso crece hacia la base del pilar. El paciente tomaba diclofenaco y Vioxx durante un año. Miren esto. Mineralización significativa rodeando la base esférica, con el paciente tomando aspirina e ibuprofeno. Miren esta mineralización con el paciente otra vez tomando 8 ibuprofenos al día. Lo que descubrimos es que cuando les preguntamos qué medicación están tomando, no necesariamente les preguntamos qué cantidad están tomando. Pero para este estudio en particular tengo que volver a mirar la historia médica y farmacológica para ver cuánto le habían prescrito y cuándo. Así es como vimos que estaba tomando 8 ibuprofenos al día. ¿Por qué al tomar antiinflamatorios no esteroideos tiene efecto en el crecimiento del hueso?
Pues resulta que esta es una evidencia conocida, no es nuevo. Sabemos que los AINE, antiinflamatorios no esteroideos, disminuyen la producción de prostaglandinas. Y sabemos que pacientes que están tomando AINE tienen niveles más bajos de prostaglandinas. Lo que no sabíamos antes de este estudio es que estos niveles bajos de prostaglandinas activan una cadena de eventos que llevan a una reproducción y diferenciación incrementada de los osteoblastos y al crecimiento del hueso. Es bien conocido que los AINES, reduciendo las prostaglandinas, tienen este efecto. No es nuevo. De hecho, esta parte del manuscrito no está argumentada. Dijeron, sí, sabemos esto. Ahora, en lo que nos concentramos es que cuando las prostaglandinas tienen niveles más elevados, conducen exactamente al efecto opuesto. ¿Puedo sugerir que la media de pacientes en nuestras consultas tiene gingivitis y que el paciente tipo ha incrementado los niveles de prostaglandina en los tejidos alrededor de la boca? Esto es lo que vemos en la mayoría de pacientes. Esto es lo que tenemos cada día. Lo que pensamos que ocurrió en este estudio en particular es que los pacientes que tomaban AINES diariamente, los AINES disminuyeron los niveles de prostaglandinas hasta un punto que llevó al crecimiento del hueso periimplantario. Cuando aprendes algo con una investigación, es imposible deshacerlo, especialmente si eres obsesivo y compulsivo como yo. Vas a casa y empiezas a soñar, aspirina, ¿qué voy a hacer? Y entonces te llega un paciente con pérdida de hueso y piensas, ok, imagino que los pacientes que estás tomando AINES no perderán hueso. ¿Qué ocurriría si les doy aspirina a los pacientes que están perdiendo hueso? Esto es lo que decidimos hacer. Y por supuesto, Shadi se reía de mí. De todas formas empecé, y este es mi primer caso. En este primer caso retiré la corona porque se rompió y quise aumentar los contactos interproximales. Saqué la corona, añadí el contacto interproximal y me fui a dormir a casa pensando, ahora tenemos contacto interproximal. Soy un buen prostodoncista, rascándome el oído con la mano contraria. ¿Qué pasó? El paciente vino 6 meses después y tenía pérdida de hueso perimplantar. Tenía dos opciones: volver a Venezuela o solucionar el problema que había creado. Me gustan los Estados Unidos y Venezuela tiene este presidente loco que espero que finalmente se vaya o le ayuden a marchar. De cualquier forma, teníamos esta pérdida de hueso y ahora, ¿qué debo hacer? Sé que hay 5 factores asociados con el crecimiento del hueso. Sé que la presencia de la base esférica es necesaria. He aprendido que la ingesta diaria de aspirinas marca una diferencia. Y también he aprendido que el recubrimiento de hidroxiapatita, implantes ocluyendo contra dientes naturales y el tamaño del implante son importantes. Adivina qué pasa aquí. Este es un implante recubierto de hidroxiapatita. Está ocluyendo contra dientes naturales y es un implante de 5×8. Pueden ver pus saliendo del surco. Receté al paciente amoxicilina para tratar esto y después colocamos Arestin en la base. Cambiamos la corona y colocamos un pilar con una base esférica y colocamos Arestin allí. Y dijimos al paciente que tomara una aspirina al día. Le dije, cuantas más tomes mejor, pero no escribe esto en la ficha. Entonces el paciente, como yo, porque empiezas a desarrollar pacientes que son exactamente como tú. Toda la gente obsesiva y compulsiva son pacientes míos. Sí, dame más. Acabó tomando 650 miligramos de aspirina diariamente durante 6 meses. Esto es, 2 aspirinas al día durante 6 meses. Esto es lo que vimos cuando insertamos la nueva corona. Insertamos la nueva corona a los 3 meses y esto es a los 6 meses. Fuimos capaces de remineralizar el hueso que se había perdido con la ingesta de AINES y el recambio de a una base esférica.
Aquí otra vez me quedé impresionado. Este viernes en el grupo de Bone Growers les dije a todos, ahora los antiinflamatorios no esteroideos son la nueva medicina. Deberíamos empezar a tomar aspirina. Esto es después de 1 año y medio. Durante 6 meses el paciente tomó 650 miligramos de aspirina y después bajó a 81 miligramos de aspirina. Que eso fue lo que el médico le dijo que debería hacer. Con 81 miligramos de aspirina, esto es como estaba 1 año y medio después. Lo que hemos añadido a nuestro tratamiento de regeneración de hueso periimplantar es la utilización del láser. Este es el método nuevo de esterilización periimplantar y siempre me hacen preguntas de cuántos watts y nunca sé la respuesta. Por esto lo pongo aquí para que puedan tomar nota. Para mí es muy fácil usar el láser. Únicamente lo pongo en marcha, esterilización periimplantar y después lo paro. No necesariamente conozco los parámetros. Este paciente volvió a nuestra consulta. Teníamos un implante de 5 milímetros, le colocamos un ZIP, una corona integrada al pilar, y 1 mes después tenía un absceso. Y actualmente tiene una pequeña fístula hacia la boca. ¿Qué hice en este caso? Retiré el ZIP, desbridé el área y apliqué el láser en la zona y Arestin. Le receté clindamicina y una aspirina diaria. Esto es después de 3 meses de tratamiento. Esto es 9 meses después del tratamiento y esto es antes y después. Esto es antes de la infección y después del tratamiento. Fuimos casi capaces de volver a la situación que tenía al inicio. Aquí es cuando inserté la corona y este es el resultado final después del tratamiento. Como pueden ver, hay una mejora significativa de la situación clínica. Revisé este tratamiento de pérdida de hueso periimplantar como una sopa a la que podía ir añadiendo ingredientes. Empecé por la aspirina, después le añadí el láser, que funcionó bien, y el último ingrediente en la sopa es el concepto de resolvinas. En el último estudio retrospectivo encontramos que los pacientes que tomaban aceite de pescado y aspirina en combinación eran los que funcionaban mejor en crecimiento de hueso periimplantar. Aunque no había una diferencia estadísticamente significativa entre los pacientes que tomaban solo aspirina y los que tomaban aspirina y aceite de pescado, me llamó la atención. Por lo que fui a Medline y busqué aspirina y aceite de pescado. Y me salió este concepto particular. El ácido acetilsalicílico en combinación con omega 3 EPA forma resolvina E. Y el ácido acetilsalicílico en combinación con omega 3 DHA forma resolvina D. Las resolvinas son una familia de productos bioactivos que son antiinflamatorios. Hay un estudio animal que ha mostrado una mejora significativa en la pérdida periimplantar en ratones. Pensé, mucha gente está tomando aceite de pescado, lo voy a añadir. Y esto es lo que estamos haciendo actualmente. Miremos este caso. ¿Cómo podemos regenerar este hueso? La primera cosa que tenemos que entender es por qué perdimos el hueso que teníamos. Si no entendemos por qué perdemos el hueso, no podemos regenerar el hueso. Esta es la parte más importante. Mirando las condiciones clínicas no encontramos contactos interproximales. Esto es otra cosa. Cuando descubrimos este implante en particular, colocamos una base esférica mayor que la base esférica con la que había estado hecha la corona. Es muy importante que cuando descubras un implante y preparas el hueso y colocas una base esférica allí, que el técnico haga una corona de exactamente el mismo tamaño que el pilar que has diseñado. Si el pilar temporal ha creado este perfil de emergencia para este tejido y colocas esta corona, tienes un ambiente perfecto para que las bacterias entren en este tejido muy blando. Si no tienes contacto interproximal, tienes un ambiente perfecto para la pérdida de hueso.
Entendí cuál era la razón de la pérdida de hueso, en este caso en particular, por lo que podía intentar arreglarlo. Lo que hicimos fue retirar la corona y aplicar láser en el área. Volvimos a colocar un tapón de cicatrización y dejamos que cicatrizara. Esto es un mes después del tratamiento. Esto es 3 meses después del tratamiento. This is 3 months later. This is 6 months later. The patient is taking Esto es 6 meses después. El paciente está tomando 325 miligramos de aspirina y 1000 gramos de omega 3. En los Estados Unidos puedes recetar omega 3 y es exactamente 1000 miligramos para que lo tome el paciente, y esto es lo que hicimos. that's what we do. But you can also do simply fish oil and tell the patient to take Pero simplemente le puedes decir al paciente que tome una cantidad suficiente de aceite de pescado para que llegue a este punto. the patient comes. Fuimos capaces, como pueden ver, de remineralizar el hueso. El paciente llegó de esta forma y hemos regenerado el hueso. Esto es lo que ocurre cuando concentras tus esfuerzos en investigar y mirar a los pacientes para aprender de ellos. And you actually look at the patients and you learn from the patients. You don't close your mind and say, oh, we're going to lose bone because that's the way. No cierras tu mente y dices, oh, vamos a perder hueso porque esto es lo que ocurre cuando colocas un implante. Puedes mirar el caso y aprender. Aprendimos que los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, nos pueden ayudar a ganar hueso y lo aplicamos. Aprendimos que un implante corto es mejor y lo usamos. Same exact. Miren este Look at caso. this healing abutment. Esto es exactamente lo mismo. That was used, and look at the crown. Miren este pilar de cicatrización y miren la corona que usamos. Very small Gran perfil de emergencia, pequeño perfil de emergencia. and no interproximal contact, we have huge. Cuando se colocó la corona sin contacto interproximal, tuvimos esta gran pérdida de hueso. Ahora le enseño esto a Shadi y dice, por Cristo, retira el implante. Será muy fácil retirarlo, simplemente retíralo y coloca uno nuevo. Francamente, esto es una lógica muy aceptable, pero fui al paciente y le pregunté, ¿quieres que lo retire o intentamos tratarlo? Y él dijo, no, por favor, intenta tratarlo. Retiramos la corona, le aplicamos láser y administramos al paciente aspirina y aceite de pescado. Esto es un mes después, y es muy importante citar al paciente un mes después de tratamiento. La razón es porque necesitas ver que el tejido se cierra completamente y necesitas ver que no sale pus de allí. Puedes tener una pequeña fístula, cosa común en este punto, y si no la tratas, mientras tengas una infección en la zona, no vas a ganar hueso. Ves al paciente un mes después de hacer este tratamiento y entonces decides, ¿necesito hacer láser otra vez o poner más Arestin en la fístula para cerrarla? Esto es lo que hicimos. Si tienes la fístula cerrada, tienes un ambiente estéril en el que puedes tener crecimiento de hueso periimplantar. Por lo tanto, lo comprobamos un mes después y esto es 3 meses post-intervención. As well as factors associated with peri-implant bone loss, based on our research experience with this system. We're going to learn about Esto the use es of 9 meses después. anti-inflammatories to actually help regenerate bone. Después de 9 meses tuvimos una mejora significativa. Colocamos una nueva corona y lo que podemos ver al tener poste corto, tenía la base esférica más cerca del hueso, más contacto interproximal. Hemos identificado la razón por la que se perdió hueso y ahora la hemos tratado. El siguiente tema que me gustaría comentar son los implantes ultracortos. Hicimos un estudio y lo publicamos en el International Journal of Oral and Maxillofacial Implants, y en este estudio analizamos si la longitud era una diferencia significativa en los implantes Vicon. Colocamos 410 implantes Vicon, todos de 5 milímetros de ancho. Me planteé que si íbamos a evaluar el efecto de la longitud, todos los implantes tenían que tener la misma anchura, por supuesto. Por lo que teníamos 410 implantes de 5 milímetros de diámetro. La única diferencia entre ellos era que 211 eran de 5 o 6 milímetros de longitud y 199 de ellos eran de 8 milímetros de longitud. La mayoría eran implantes unitarios.
encontramos que no había una diferencia estadísticamente significativa entre la supervivencia de implantes cortos o ultracortos. Concluimos en este estudio que la supervivencia de los implantes ultracortos era comparable con los implantes cortos de 8 milímetros. Esto fue una comparación con mucho sentido porque veníamos de la idea de que el implante de 5×8 fue el primero y el que mejor funcionaba, y ahora estamos comparándolo con los implantes de 5×5 y de 5×6, por lo que los implantes ultracortos están siendo comparados con un control fuerte que es el implante de 5×8. ¿Qué ocurre con el hueso cuando lo cargas? Crece. Cuando estamos en la mandíbula posterior, ¿cuáles son nuestras alternativas? Si un paciente viene a nuestra consulta y tiene 7 milímetros de hueso o menos en la mandíbula posterior, ¿cuáles son las alternativas que le podemos ofrecer a este paciente? ¿Le podemos ofrecer transposición del nervio como para nuestro exmarido o exmujer? ¿Le podemos ofrecer osteodistracción, un trozo de cadera o un implante ultracorto? ¿Tenemos dudas de lo que haríamos en nuestra boca? ¿Por qué no tenemos dudas a veces de qué vamos a hacer en la boca de nuestros pacientes? Bien, el paciente vino con un implante de 5 kilómetros de longitud. El dentista le dijo que en este caso el implante, en este particular implante, puede soportar lo que quiera o lo que hiciera falta, incluso una casa encima de él. Le colocaron este implante largo, tocaron el nervio mandibular y el labio quedó insensible. ¿Pueden imaginar el estrés del dentista cuando estaba colocando esta cosa ignominiosa en la boca del paciente y después que encima el paciente pierda la sensibilidad en el nervio? Esto es sencillamente porque alguien en la escuela dental le dijo que esto era lo mejor que podía hacer. Cuanto más largo, mejor. El paciente nos vino a ver y bueno, el paciente le dijo que tenía el mismo riesgo en el otro lado. Entonces vino y le colocamos 3 implantes Beacon de 5×6 milímetros. Esto es 3 meses después de su colocación, restaurando con implantes unitarios, y que pueden ver aquí, después de 3 años de carga, el hueso está mejor que antes de que las coronas fueran insertadas. Cuando miras la comparación actual, miras este caso en particular y lo ves en un escáner, esto es como se ve el hueso alrededor de este implante en particular 3 años después de la colocación de la corona. Si miras a este en el medio, es como se ve el hueso. Y la última, así es como se ve el hueso. ¿Cuáles son las alternativas? Podíamos haber colocado un implante mucho más largo, podíamos haber hecho esto o esto, pero ¿por qué? Estas son las consecuencias. Tocaron el nervio, lo dañaron y hacemos cosas que no necesitamos porque tenemos una educación anticuada que nos dice que los implantes deben ser más largos. Más interesante todavía, cuando comparamos la implantología de ayer con la de hoy, cuanto más largo es el implante, más hueso pierde. Nos dijeron que siempre que usáramos implantes cortos, deberíamos ferulizarlos y hacer un diente de tamaño regular. Entonces, con 3 implantes, uno de los cuales puede soportar una cadera si le dejas, solo tienes 2 dientes. Con 3 implantes Beacon puedes hacer un premolar y 2 molares. Todos son unitarios y el hueso es mucho mejor. La razón por la que los implantes cortos funcionan es porque al hueso le gusta ser cargado. ¿Cómo definimos el exceso de carga en la implantología dental? Me gustaría terminar con lo que yo pienso que es el límite. Definimos el exceso de carga en implantología cuando los pacientes sobreaprietan. Este es un apretador. Falta de soporte posterior y además cantilever.
Esta es una situación ideal para la pérdida de hueso, con cargas aumentadas. ¿Qué ocurrió con esta restauración? Pues la restauración fracasó, se fracturó. ¿Qué ocurrió con el hueso? Lo que ocurrió es que el hueso resiste las cargas. Subestimamos el hueso. El hueso en el maxilar y en la mandíbula, al igual que en el resto del cuerpo, llora para ser cargado. Es todo lo que quiere. Carga. Creo que ya debería terminar aquí y les agradezco mucho su atención. Gracias.